En esta ocasión se nos pidió realizar la inspección técnica de los vaciados de unos badenes y las losas de unas alcantarillas, ya que tenían diferentes problemas en la elaboración del concreto. El primer problema era que en función al diseño de mezcla por su laboratorio estaban obteniendo concretos de consistencia muy fluida, lo que generaba que al momento del vaciado toda esta agua comenzara a aflorar generando un proceso de exudación severa, lo que genera que la parte superficial del concreto sea muy poroso y muy susceptible a la erosión. Además que las rupturas del concreto a la resistencia a la compresión habían caído de manera muy drástica de un momento a otro. Entonces, para la evaluación de este concreto, primero nos encargamos de analizar los agregados, sobre todo el agregado grueso, ya que el material contenía incidencias de canto rodado de textura lisa en grandes proporciones, además que algunas de sus partículas eran muy susceptibles a las rupturas y que el material cohesivo muy fino estaba adherido a sus paredes, lo que puede generar un problema de fisuras, un problema de grietas y un problema de cambios volumétricos muy bruscos. A su vez iba a generar una baja retención de agua en el momento que la mezcla pueda conglomerarse. Al realizar el ensayo de granulometría en base a la ASTM, la C136, nos dimos cuenta que la composición granular del agregado grueso era de manera uniforme, ya que encajaba perfectamente en lo que es el uso H67. Cuando realizamos el ensayo de cara fracturada en base a la ASTM, la D5821, nos dimos con la sorpresa de que el canto rodado tenía una incidencia del 24.5%, estando muy alejado a las características para concreto estructural. Al inicio del proyecto, el canto rodado dentro de la mezcla era de apenas 5%, con una incidencia de cara fracturada del 90%. El diseño de mezcla que estaban manejando en obra era de una fuerza de la compresión de 210, una metodología de cálculo basada en el grado de control de operaciones, mantenían una tasa de agua de 210 litros por metro cúbico y una relación agua-cemento de 0.57. En dosificaciones en volumen era una de cemento, 2.19 en agregado fino y 2.55 en agregado grueso. En incidencias en volumen absoluto era del 52% de agregado grueso y un 48% de agregado fino. Pues para este tipo de concretos vamos a basarnos en el formato de diseño de mezcla con el método de Walker, ya que es una metodología que nos permite a nosotros diseñar concretos en base a la morfología de los agregados, en base a la textura y a la forma que van a tener estos. Pueden ser de material triturado o angulares o de materiales lisos y redondos con perfil redondo. También nos va a permitir a nosotros crear diseños en función al tipo de exposición que van a tener en contacto con el suelo, a la exposición a los cloruros, al concretos con aire incorporado o cuando van a tener un grado de exposición al descongelamiento y concretos que van a estar en contacto con la humedad. También nos va a permitir a nosotros diseñar concretos con diferentes dosis de aditivos, hasta con 2 tipos, y también poder diseñar concretos con adiciones suplementarias cementantes como lo que es el humo de sílice, las cenizas volantes, el cemento de escoria y pusulanas naturales. También nos refiere una metodología de cálculo basada en las tablas de LASI cuando no se tiene data estadística, cuando sí contamos con data estadística y estos son superiores a 30 o cuando tenemos pocos valores estadísticos. También nos permite realizar concretos basados en grado de operaciones en función a la experiencia que se tengan en obra. También nos va a permitir a nosotros hacer un análisis de la compacidad que tienen las incidencias de los agregados en función al diseño de mezcla para verificar cuál es el grado de compacidad y porosidad dentro de la mezcla de concreto. Nos va a permitir generar test de ensayos en concreto fresco para dar validez a los diseños prácticos, donde vamos a poder registrar lo que es el asentamiento, la temperatura, el cálculo del rendimiento basado en volúmenes y lo que es la gráfica de la resistencia a la compresión a las diferentes edades para poder evaluar el grado de maduración y darle validez al diseño de mezcla en estado endurecido. Como características del diseño de mezcla, se realizaron los ensayos de los agregados. El módulo de finura del agregado fino es de 3 y tiene una tasa de absorción de 1.8 con una lavada malla 200 de 1.5%. El agregado grueso era de incidencia H67, por lo que su tamaño máximo es de 3/4 y su tamaño máximo nominal es de media. El módulo de finura es de 6.9 y tiene una tasa de absorción del 0.5%. Entonces el canto rodado era de 24.5% ya evaluado previamente. Como características de diseño, el F'(C) que se va a diseñar es un concreto de 210 kg centímetros cuadrados. El análisis a la desviación estándar se va a dar en funciones a grado de operaciones. El concreto va a ser vaciado de manera directa. El tipo de cemento va a ser MS Fortimax Pacasmayo, que es un cemento adicionado que tiene una densidad de 2.97 gramos centímetro cúbico. El asentamiento o revenimiento del concreto va a ser de 4 a 6 pulgadas y lo vamos a diseñar en base a la resistencia, a la relación agua-cemento.
dado que la exposición a sulfatos es despreciable en función al estudio mecánica de suelos, no se le va a incorporar aire y tampoco va a estar un problema de descongelamiento, congelamiento, no va a tener presencia de cloruros y al momento que va a estar en contacto con la humedad, ese tipo de concreto se va a estar en estado seco y protegido. La hoja de cálculo consta de 3 pestañas. La primera, que es el informe técnico, a nosotros nos va a permitir describir las características del proyecto como el nombre, la ubicación, la empresa, las páginas, número de informe, fecha de ensayo. Vamos a poder colocar el tipo de concreto que vamos a diseñar. Es un concreto de 210 con cemento MS con un uso granulométrico HAC67 y un asentamiento de 5 pulgadas, dado que se va a tener una tolerancia para el diseño. En la hoja de cálculo nos va a permitir a nosotros colocar los parámetros de los componentes, tanto de agregado grueso como agregado fino y del cemento. En las unidades que se deben de colocar dichos valores van a ser en gramos centímetros cúbicos y en porcentaje. Entonces la hoja de cálculo nos va a permitir a nosotros clasificar el perfil del agregado en base al ensayo de canto rodado, que es el de cara fracturada. Este agregado, como es de 24.5%, se va a considerar como un agregado redondo, dado que sus partículas tienen una superficie lisa. Entonces la hoja de cálculo nos va a calcular en función a la morfología de los agregados. En las características de diseño vamos nosotros a programar todas las características en las cuales el concreto se va a estar basado, tanto sea a la intemperie o por características mecánicas. El diseño de mezcla lo vamos a poder diseñar por resistencia o diseño de concreto con resistencia pero con aire incorporado o diseño de concretos especiales. Para nuestro proyecto vamos a utilizar diseño de concreto por resistencia. En exposición al descongelamiento, también la hoja de cálculo nos permite diferentes gamas de concretos. Entre los más coloquiales son concretos que van a estar en continuidad con la humedad y expuestos a descongelantes, o concretos expuestos ocasionalmente a la humedad. Entonces, si clasificaríamos como este ítem, la misma hoja de cálculo nos va a dar la clasificación en base al ASI, la 211.1 de la última versión, y nos va a restringir algunos valores en relación agua-material cementante. Pero en nuestro proyecto estamos trabajando en un concreto que no va a estar expuesto a siglos de deshielo. En la exposición a sulfatos o en la durabilidad también nos va a permitir diseñar el concreto en base al estudio mecánica de suelos. Entonces, para nuestro proyecto fue de manera despreciable. En la exposición o contacto con el agua, el concreto va a estar en estado seco o en servicio y no va a requerir alguna atribución por permeabilidad. En exposición por cloruro, el estudio mecánica de suelo nos indicó que las cantidades de cloruro no iban a afectar en la corrosión y en la parte superficial del concreto. Entonces va a ser un concreto que va a estar en contacto seco o protegido contra la humedad. En el tipo de mezclado nos va a permitir a nosotros diseñar concretos, ya sean en trompos para premezclado. En nuestro proyecto va a ser diseños con trompo. El tipo de vertido también nos va a permitir si va a ser de manera con bomba, o va a ser de forma directa o de manera híbrida. Para nuestro proyecto se va a utilizar de manera directa. También la hoja de cálculo nos permite a nosotros diseñar con diferentes tipos de aditivos. Todos estos aditivos son basados en la ASTM, la 494, donde por ejemplo si fuera un aditivo tipo A nos indica que es un aditivo plastificante, reductor de agua, pero para nuestro proyecto es sin aditivo. Entonces colocamos el ítem sin aditivo, y en lo que es tipo y marca colocamos sin aditivo para que en nuestro informe no aparezca con los diseños anteriores. También nos permite un segundo aditivo, también que están basados en la STM, la C494. En tipo de estructura nosotros no vamos a poder clasificar el tipo de elemento que vamos a vaciar. Para nuestro proyecto son zapatas y muros de cimentación armados. En adiciones suplementarias cementantes, como se había mencionado, también vamos a poder diseñar concretos con diferentes tipos de adiciones como pusulana natural, ceniza volante, cemento de escoria, humo de sílice, combinaciones entre AMBA, filler. Para nuestro proyecto es sin adición mineral, y en todos estos campos vamos a tener que colocar cero de densidad porque no se está manejando el producto, y también dosificaciones cero para que no estén afectando en los cálculos de diseño de mezcla. El cálculo de la resistencia a la compresión requerida, o el F'(R), nos va a permitir a nosotros, la hoja de cálculo, tener toda una gama de concretos que oscila desde los 80 kilogramos centímetros cuadrados hasta los 450 kilogramos centímetros cuadrados. Para nuestro proyecto se había seleccionado que la resistencia va a ser 210. La metodología de cálculo de la desviación para nuestro proyecto va a ser en base a grado de controles en operaciones, pero también se puede realizar con análisis estadísticos o sin data estadística, que se basa en los cuadros del ASI
o en desviaciones estándar con muy pocos datos para que puedan hacer otro tipo de correcciones. Entonces vamos a seleccionar grado de control en operaciones. Entonces la desviación, como no se va a trabajar, va a ser 0, y lo que es el informe estadístico, como no va a tener, vamos a suprimir el valor. Entonces en función al grado de control de operaciones, nosotros vamos a poder clasificar, nos va a clasificar de qué manera se va a mezclar el concreto en obra. Tenemos dosificaciones, por ejemplo, malos en obra, inferiores, regulares, buenos, excelente en obra o a nivel de laboratorio. Si el diseño solamente fuera a nivel de laboratorio, ya nos da un porcentaje de incremento en la resistencia al F'(C). Para nuestro proyecto se va a dar que el grado de control de operaciones va a ser de manera inferior, entonces ya nos da un incremento de la resistencia a la compresión del concreto. También nos está ejemplificando lo que vendría a ser los diferentes cálculos en base a otro tipo de reglamentos de concreto. Entonces, para proceder al diseño de mezcla, lo que vamos a verificar es que la resistencia a la compresión requerida, aquí nos hace un resumen de la resistencia que estamos diseñando, un concreto 210, que en función a las operaciones vamos a diseñar un concreto de 273 kilogramos centímetros cuadrados. El asentamiento de diseño indicaba el proyecto que va a ser de 5 pulgadas, entonces vamos a seleccionar 5 pulgadas. Y la tolerancia iba a ser de 1 pulgada en obra, o sea, de 4 a 6 pulgadas. La hoja de cálculo nos grafica lo que viene a ser la relación agua-cemento en función a los requerimientos que nos indique el ASI, ya sea para diseños por resistencia o diseños por resistencia con área incorporado. En base a la relación agua-cemento se basa mucho en la programación de las consideraciones de diseño. Esto quiere decir, por ejemplo, si el concreto hubiese estado en exposición a sulfatos de manera moderada, nos indica que la relación agua-cemento máxima es de 0.50. Entonces, si visualizamos en la selección de relación agua-cemento para el cálculo del cemento, ya sería 0.5. Esto va a depender mucho de las condiciones en las cuales nuestro concreto va a estar expuesto en el ambiente. Entonces, por exposición de sulfatos en nuestro proyecto, que nos dice que es de manera despreciable. Para la determinación del volumen unitario de agua y cemento, la metodología Walker nos indica unas tablas muy diferentes a la que nos indica el ASI. Por ejemplo, Walker nos especifica en base al tipo de forma que tiene nuestro agregado. Por ejemplo, si es angular o es redondo, van a tener ambos diferentes tasas de agua para un mismo revenimiento. Por ello es que tenían el problema, sobre todo en el tema del asentamiento del concreto. Para nuestro proyecto, que es de tamaño máximo nominal de media, buscamos el tamaño máximo de media en nuestro cuadro, que ya está seleccionado, y nos indica que el asentamiento es de 4 a 6 pulgadas. Entonces quiere decir que el asentamiento, los cuadros que yo voy a recurrir deben estar en este rango. Entonces simplemente vamos a seleccionar la cantidad de agua. Entonces, como nos indica que el material grueso es de perfil redondo, vamos a utilizar los valores del campo de morfología redonda. Vamos a trabajar a base de promedio, dado que el asentamiento de diseño se encuentra entre estos dos valores. Entonces, para un asentamiento de 4 pulgadas con tamaño máximo nominal de media y de morfología redonda, la cantidad de agua va a ser 197, y para un asentamiento de 6 pulgadas con perfil redondo con tamaño máximo nominal de media pulgada va a ser 219 litros. Entonces nosotros lo que vamos a recurrir vendría a ser un promedio de ambos valores. Entonces la cantidad de agua de diseño que yo voy a utilizar va a ser de 208 litros por metro cúbico, y como no estamos utilizando aditivos, entonces no va a haber ningún tipo de reducción de agua. Para la cantidad de cemento, el mismo formato nos está dando dos criterios, tanto con el cemento en base a las curvas ASI, que nos indicaría la relación agua-cemento seleccionada con la cantidad de agua, o también nos clasificaría como una cantidad de cemento en base al perfil redondo, que se va a basar en un coeficiente K, y este coeficiente K está basado mucho en lo que vendría a ser la morfología del agregado. Por ejemplo, si vemos en la parte superior los cuadros de perfil chancado, aquí nos indican unos valores. Por ejemplo, si el perfil chancado es de 5%, nos indica un valor de 0.030, y si el canto rodado en perfil redondo es de 5%, me da un factor de 0.045. Si hubiese sido el 100% todo el canto rodado, entonces nos indicaría un factor de 0.07. Entonces, en base al ensayo de graf fracturada, vamos a poder calcular este factor. Entonces, con lo anteriormente mencionado, la cantidad de cemento puede ser 363 kilos por metro cúbico o 389 kilos por metro cúbico.
Para este tipo de diseños vamos a utilizar dos criterios. Primero, el criterio que vaya a tener el diseñador que está manejando el diseño de mezcla, o si no, vamos a asumir el valor máximo o el valor que nos podría generar una menor expectativa de falla. Para nuestro proyecto que sería en base al perfil redondo, que sería 388.67 kilogramos por metro cúbico, y esto nos indicaría en bultos de 42.5 de 9.15 bolsas por metro cúbico. Pero si por mi zona la cantidad de los bultos de cemento, las bolsas de cemento hubiese sido 50, por ejemplo, ya nos está dando la cantidad de cemento con la misma marca en la cual yo esté trabajando. En algunos países a veces es 30. Pero nuestra condición comercial es de 42.5, por eso que la cantidad de cemento es de 9.15 bolsas. La cantidad de aire incorporado se basa mucho en el tema, en el tema de cuál es la cantidad de aire incorporado por algún tipo de aditivo para tener algún requerimiento de durabilidad. Entonces estos tipos de aire incorporado se basan mucho en lo que es la metodología ASI. Nos indicarían dos tipos de exposición: en exposición severa, exposición moderada, para poder determinar las incidencias de aire, o también aquel aire que es producto por el tamaño máximo nominal del agregado, que también el mismo ASI nos indica unas tablas referenciales. Entonces el formato ya lo calcula de manera automática. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si hubiésemos trabajado un concreto con aire incorporado, por ejemplo, vamos a programarlo, un concreto por proceso de descongelamiento, hubiese sido un concreto que va a estar expuesto ocasional a la humedad, y nos indicaría que el grado de exposición es de manera moderada. Entonces la cantidad de aire que yo tengo que incorporarle a la muestra, primero lo voy a tener que hacer con un aditivo incorporador de aire para obtener un porcentaje de aire en este caso sería de 5.5%. De esta manera el formato calcula el porcentaje de aire en base a diferentes requerimientos o criterios que nos indica la misma metodología ASI por durabilidad. Entonces, para nuestro proyecto es un concreto que no está expuesto a siglos de congelamiento y por ende no va a tener algún tipo de exposición. La cantidad de aditivo o adición mineral que se esté manejando, pues se va a basar en lo que vendría a ser la cantidad de cemento más la cantidad de adición mineral para poder tener la cantidad en kilos, y las adiciones minerales se van a basar en dosificaciones en función al cemento. Si hubiésemos trabajado con adición mineral, luego tendríamos que darle un criterio a la hoja si hubiese sido el material cementante en adición o el material cementante en sustitución a la cantidad de cemento. Como nuestro proyecto no se está utilizando, vamos a colocar como no aplica para que no afecte los cálculos. Entonces, en base a la metodología de Walker, nos indica diferentes tablas para poder determinar la incidencia de agregado fino, que va a estar basado en el tamaño máximo nominal del agregado grueso, en los diferentes módulos de finura que puede tener nuestro agregado fino, y en la cantidad de bultos por metro cúbicos o bolsas de cemento por metro cúbicos, que es lo cual estamos diseñando. Para nuestro proyecto la cantidad de bolsas es de 9.15, es de un módulo de finura de 3 a 3.1, nuestro ensayo nos indicaba que era 3, y es de perfil redondo, o sea, vamos a utilizar la parte izquierda de la tabla. Entonces nos indica que para 7 bolsas es una incidencia del 53%, para 8 bolsas una incidencia del 50%, entonces vamos a tener que extrapolar. Entonces la misma hoja de cálculo también nos permiten hacer cálculos de extrapolación. En la parte superior derecho, entonces vamos a colocar 7 bultos de cemento, van a dar 53% de agregado fino, 8 va a dar 50 y 9.15 nos indicaría que va a dar 46.56. Entonces con este porcentaje de incidencia nosotros vamos a poder calcular las cantidades de agregado fino y agregado grueso en función a la teoría de volúmenes absolutos de los componentes. Entonces la hoja de cálculo nos realiza el paso a paso el diseño de mezcla, tanto como el peso de diseño seco, las correcciones de humedad, tanto para peso corregido de agregado fino y peso corregido de agregado grueso, los aportes que va a tener el agua en función al grado de composición de humedad de nuestros agregados en obra, para finalmente tener lo que es una tanda para el diseño práctico. Si queremos hacer una mezcla para
probetas, vigas, sacar revenimientos, sacar temperaturas, vamos a utilizar volúmenes de 0.5. Por ejemplo, ya nos indicaría una cantidad de insumos que vamos a tener que pesar en la balanza para poder trabajarlos en el trompo. Puede ser también 0.04, solo cuando solamente queramos trabajar o hacer probetas y lo que viene a ser pruebas de revenimiento. Esto va a depender mucho de las cantidades de ensayos que queramos colocar en obra. Entonces, una vez que hemos programado el diseño de mezcla en la hoja de cálculo, nos vamos a lo que es el informe técnico para hacer el análisis de la composición granular. Entonces, en base a la compacidad y a las incidencias que se diseñó el concreto, nos está indicando que la compacidad es del 56% y la porosidad es del 44%. Por tecnología del concreto se conoce que aquellos composiciones de agregados que son menores al 60% van a tener problemas como exudaciones o segregaciones, lo cual nos va a indicar que tenemos que hacer correcciones en base al volumen de pasta, que vendría a ser con alguna adición mineral o aumentando la tasa de cemento, y no solamente para obtener resistencia, sino para subsanar la cantidad de finos que pueden ser tapados por el agregado fino sobre las partículas del agregado grueso. Esto es muy común cuando, por ejemplo, trabajamos con arenas que son superiores a módulo de finura A3 a 3.1. entonces lo que indica es que la arena también tiene un grado de porosidad mayor, por ende el concreto que estaban trabajando en obra, pues están teniendo este tipo de patologías. Vamos a indicarle cuál ha sido el uso granulométrico de este material. Ya el mismo hoja de cálculo nos da una lista en base a la STM, la C33, que es uso H67. En condiciones de diseño de mezcla nos va a dar un resumen para el tema de cuál ha sido la metodología de cálculo. Por ejemplo, en el diseño de mezcla vamos a determinarle que cómo se ha diseñado. Para nuestro concreto ha sido diseño concreto por resistencia. Ya nos indica automáticamente que la resistencia a la compresión es 210, se ha basado en grado de control de operaciones, con una fuerza de la compresión requerida de 273, una relación agua-material cementante de 0.535, una cantidad de agua de 208 litros y una cantidad de bolsas de 9.1 por metro cúbico. La corrección de agua con cemento corregido nos va a indicar un valor nada más para el tema de producción, para tener los controles de cantidad de agua y cemento en las mezclas. Entonces, por ejemplo, el diseño de mezcla nos indica que la incidencia de agregado grueso para ese tipo de concreto debe ser de 54%. En un inicio nos indicaba que era 52%, entonces estamos aumentando la cantidad de agregado grueso para que aporte a la resistencia. Entonces, para la proporción de mezcla en volumen va a ser una de cemento, 1.96 de agregado fino, 2.44 de agregado grueso y 23.41 litros por bolsas para poder generar las tandas en obra. Entonces, a diferencia del concreto anterior, que utilizaban 8.6 bolsas por metro cúbico, nosotros estamos diseñando el concreto para 9.1 bolsas por metro cúbico, para poder subsanar todos los vacíos que me genera el agregado fino por el tema de la porosidad, y en el cual ha sido calculado en base a la morfología del agregado grueso. Entonces, el concreto se le realizaron los ensayos. Vamos al ítem de test de ensayos, en lo cual nosotros vamos a poder registrar mediante evidencia fotográfica, por ejemplo, que el asentamiento ha sido de 4 pulgadas, la temperatura fue de 29.5 grados, un porcentaje de aire de 1.5%. Para calcular el peso unitario vamos a tener que programar el peso de la olla que estamos trabajando, la olla Washington, y lo que es el volumen de la olla, para poder colocar lo que es la suma entre la tara y el concreto. Para nuestro diseño de mezcla de 19.62, nos indicaría que el rendimiento en función al volumen es de 1. Entonces estaría conforme a lo que estamos diseñando, ya que el requerimiento nos indica que tiene que ser mayor a 0.99 y menor a 1.1. Entonces se realizaron las probetas y se realizaron la ruptura del concreto. Entonces, para este diseño de mezcla nos indica que a 28 días hemos llegado en promedio a 240.76 kilogramos, un coeficiente de variación de 3.66%. Entonces, para diseños en laboratorio no deberíamos exceder al 5%. Entonces estamos acorde a un diseño completamente óptimo y efectivo. Entonces el concreto se llevó a la obra, se realizaron las tandas de vaciado. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, se realizó el asentamiento en obra, dando un asentamiento de
4 pulgadas y se realizó el vaciado. Como podemos ver en la imagen, ya no tuvo ningún problema en la exudación, y cuando se hicieron las roturas de probeta pues llegamos a la resistencia adecuada. Entonces, para la obtención de este formato la tenemos a disposición. Nos pueden escribir en nuestro WhatsApp más 51 903 151 205 y síganos en nuestras redes sociales.